Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este servicio, esperando en Dios que todo lo que se haga sea para la gloria y honra de nuestro Padre. Así que vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos las gracias por este hermoso día que nos has regalado, por tu amor y tu misericordia. Esperamos que todo lo que se haga en este día sea conforme a tu voluntad, que tu nombre sea glorificado. Y te rogamos por cada uno de los hermanos que se están conectando en diferentes lugares, Padre, que seas tú que los bendigas, que proveas siempre lo necesario, Señor. Si hay alguna necesidad, que seas tú con cada uno de ellos fortaleciendo sus vidas. Te damos las gracias. Te rogamos que reciba estos cantos y todo lo que se haga el día de hoy sea para glorificar tu bendito nombre. Recibe, por favor, estos cantos como una ofrenda hacia ti y que podamos recordar el sacrificio y poder alimentarnos, Padre, nuestros corazones, nuestras mentes con tu Santo Espíritu, tu palabra viva. Te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el número 481 cantamos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. El siguiente canto se encuentra en Filipenses 4:4. Regocijaos. Cantamos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Un canto muy hermoso. Jesús me pastorea. Cantamos. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Me lleva a pastos verdes, yo voy con él hasta el fin. Me lleva a pastos verdes, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Amén. Número 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí y en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Cantamos el número 102. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí.
Con los santos redimidos, gozosos cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Todos hemos sido redimidos, hermanos. El 4:31, redimido fui. Cantamos. Redimido fui por la sangre del redimido fui por la sangre de él, redimido fui por la sangre de él, lleno de su espíritu soy, mis pecados han sido lavados, redimido soy, y así es como él me salvó, y así es como él me salvó, y así es como él me salvó. Fui al río y se me bautizó, mis pecados han sido lavados, redimidos hoy. Y eso no es todo, hay más todavía. Y eso no es todo, hay más todavía. Y eso no es todo, hay más todavía. Voy a seguirle fiel cada día. Mis pecados han sido lavados, redimidos hoy. Él va a volver a llevarme allá. Él va a volver a llevarme allá. Él va a volver a llevarme allá, porque mi hogar no está acá. Mis pecados han sido lavados, redimidos hoy. Mis pecados han sido lavados, redimidos hoy. Amén. Después del siguiente canto, vamos a dar el espacio a nuestro hermano Meinaldo, el cual dirigirá la comunión. Recordaremos el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cantaremos porque Él vive. Cantamos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor. Mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Venos aquí participando de un punto más de la adoración a nuestro santo y bendito Dios. Estamos hablando de la institución de la Cena del Señor.
En la misma participaremos de dos elementos: el pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro sagrado y bendito Señor, puesto en la cruz para salvación nuestra, y el jugo de la vid, que representa la sangre preciosa que fue derramada en el Calvario para salvación nuestra. Entonces, vamos a estar leyendo Primera de Corintios, capítulo 11, verso del 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios, hablando Pablo a los corintios. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, sabiendo que lo que estamos haciendo es un recordatorio y no es un momento para que nuestros pecados sean perdonados, sino que estamos recordando la muerte, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Entonces vamos a participar del pan, vamos a estar orando y luego participaremos y comeremos hoy. Invito al pueblo de Dios a orar. Oremos. Padre eterno, Dios santo, te damos gracias, Señor, por este momento de adoración, oh Dios. Y clamamos a ti, oh Dios, para poner delante de ti nuestras vidas, para que tú, oh Dios, seas quien nos esté guiando, nos estés bendiciendo, y que bendigas este pan, Señor, el cual representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú quien lo bendigas y que bendigas nuestras vidas por medio de él. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y de ser escuchados por ti y de ser, oh Dios, partícipe de todas las bendiciones que tú derramas en tu pueblo. Perdona nuestros errores y nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos y te decimos amén. Asimismo, también invito al pueblo de Dios a participar en la oración por el jugo de la vida. Oremos. Bendito Padre, nuevamente nos ponemos delante de tu presencia, Señor, este jugo de la vida, para que seas tú, oh Dios, en bendición con cada uno de nosotros, Señor. Que tú, oh Dios, bendigas nuestras vidas por medio de él y que, oh Dios, sigamos conforme a tu misericordia y llamado que nos has hecho. Bendice el jugo de la vida, Señor, y permite que, oh Dios, seamos gratos delante de tu presencia. Perdona nuestros errores y nuestros pecados. En el nombre de Jesús te oramos y te decimos amén. Amén. Terminado este memorial, damos paso también a otro punto de la oración, del cual es la ofrenda. Queridos hermanos, todos sabemos cómo debemos ofrendar, sabemos las formas que ya están estipuladas para ofrendar, y solamente vamos a hacer una lectura para recordar el propósito y cómo debemos de ofrendar a nuestro santo y bendito Dios. La palabra de Dios dice: pero esto digo, hablando de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 en adelante, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ellos como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, teniendo esto en mente, sabemos que tenemos un mandamiento que cumplir, y no solamente eso, sino que tenemos varias formas de hacerlo. Uno es guardándolo, dos es enviándolo por correo a la dirección de nuestra iglesia, tres usando la aplicación, ¿verdad? Y cuatro, también podemos hacerlo cuando se esté repartiendo las copitas de la comunión, podemos llevarlo allá y los hermanos lo reciben también. Entonces, invito al pueblo de Dios a orar por la ofrenda. Oremos, hermano. Padre eterno, Dios altísimo, gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de permitir, oh Dios, que estas ofrendas lleguen al trono de tu gracia. Más que estas ofrendas, oh Dios, recibe nuestras vidas como ofrenda grata delante de tu presencia. Permite, Señor, que en tu amor y en tu misericordia, oh Dios, seamos llenos, oh Dios, de esos frutos que tú, oh Dios, permites que estén en nuestra vida para así, oh Dios, ganarnos ese lugar, oh Dios, por medio de tu amor, ese lugar que tú nos has dado. Gracias, Señor, por las ofrendas. Gracias por aquellos, Dios, que podemos ofrendar, y aquellos que no, Señor, tú provees conforme a tu misericordia y a tu amor para que participen de este privilegio, Señor, que tú nos das, de abonar un poquito, oh Dios, de la inmensidad, oh Dios, que tú nos das. Gracias por todo lo que nos das. Te pedimos también, Señor, por nuestro hermano. Él va a traer el pan de vida, oh Dios, tu pan de vida, tu palabra santa. Pedimos, Señor, que tú nos edifiques por medio de ella, que tú lo sigas usando a él como herramienta fiel en tus manos, y que en todas las cosas, Señor, estemos glorificando tu santo y bendito nombre. Úngele con tu Espíritu Sagrado, Señor, y permite que en todas las cosas estemos conforme a tu misericordia, a tu amor, cumpliendo con todo, oh Dios, a lo cual tú nos has llamado. Gracias por todo. Perdona nuestros errores y nuestros pecados. En el nombre de Jesús te oramos, te damos gracias y te decimos amén. Amados hermanos y amigos, mira, tanto adultos como jóvenes y niños, mira, que la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Joven, aprende a seguir los buenos ejemplos. Es el tema, el del mensaje del día de hoy. Joven, aprende a seguir los buenos ejemplos. Entonces, ahí reúna a sus jóvenes para que escuchen este mensaje. Obviamente edificará a todos, pero es muy importante que por las jóvenes, tanto así como aquellos que apenas son recién bautizados, como aquellos que todavía no se han bautizado. Es muy importante que los jóvenes aprendan a seguir los buenos ejemplos. Bueno, pues jóvenes, yo sé que es normal, es lógico y tiene sentido común admirar a alguien talentoso, ¿verdad? Alguien que sabe hacer algo como ningún otro. Y su talento, ¿verdad?, se exhibe en un programa de televisión, o en un canal de YouTube, o en otra red social. Antes mencionaríamos también el radio, los libros, el periódico y las revistas, pero ¿para qué nos hacemos, verdad? Hay muchos de la nueva generación que ya ni siquiera ven la televisión. Es lo que ya han estado descubriendo, que ya muchos jóvenes ni siquiera la televisión ven, sino todo es a través del internet. Pero volviendo al tema, ¿verdad?, es muy importante que aún tú, ¿verdad?, lo admires, ¿verdad? Cuando admiras a una persona, ¿verdad?, por el talento que tiene, es muy importante lo siguiente, ¿verdad? No copies ni sigas aquello de su vida que sea contra la voluntad de Dios. Ejemplo, pudiera ser un gran deportista, ya sea tenista o tal vez una persona que tú admiras que juega fútbol, soccer o americano o básquetbol, o tal vez es una persona, ¿verdad?, que tal vez surfea, ¿verdad?, o que tiene otro, ya sea en paracaídas o cosas así de aventuras, ¿no? Entonces tal vez tú lo pudieras admirar por todo eso que hace, ¿verdad? Pero tal vez, ¿verdad?, le gusta tomar o emborracharse, ¿verdad?, el deportista que admiras. Entonces no imites, ¿verdad?, lo malo. O pudiera ser, ¿verdad?, un cantante que tiene una voz fenomenal, ¿verdad? Un cantante que tiene una voz privilegiada, pero
que es mujeriego, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que entonces los malos ejemplos para nada los copiemos. O pudiera ser, ¿verdad? Un actor que tiene un carisma atractivo, ¿verdad? Su manera de ser, su manera de pararse, su porte, todo eso, pero que es marihuano, ¿verdad? Y no, entonces es bien importante ¿verdad? No seguir los malos ejemplos. O pudiera ser un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero, ¿verdad? Un científico, que tal vez sabe mucho de tecnología y mucho de ciencia, pero es ateo, ¿verdad? Entonces también es muy importante ¿verdad? Que no sigas ¿verdad? El mal ejemplo. O pudiera ser un youtubero bien famoso, bien popular, pero llega a decir palabras ociosas. Entonces también bien importante ¿verdad? Que de toda aquella persona ¿verdad? Que tal vez tú llegues a admirar ¿verdad? Por cierta cosa, por cierta aptitud, por cierto talento o algo, que siempre veas ¿verdad? Aquello que no hace correcto, que está haciendo que a Dios no le agrada, para que tú no imites eso, ¿verdad? Digo esto porque nunca falta ¿verdad? Que diga, ay, pues yo sí quisiera ser como él, ¿verdad? O quisiera ser como ella, pero vea, es bueno que desarrolles un talento y cosas así, pero muy importante que no imites las cosas malas, ¿verdad? Que de repente descubres que hace. Pues obviamente, jóvenes, estoy hablando de casos extremos, ya también, ¿verdad? De que lleguen a hacer tal que cosas bien malas, pero no podemos negar que hasta en la misma Biblia hay casos donde el mismo personaje, estoy hablando de un personaje bíblico, de que se menciona ahí una historia de la Biblia, llega, ¿verdad?, a hacer cosas admirables y llega a hacer cosas detestables. Jóvenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno debe de hacer, verdad? Bueno, pues copiar lo admirable, pero no lo pecaminoso. Por ejemplo, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, que mostró ¿verdad? Mucha fe en Dios muchas veces. Llegó a ser misericordioso con personas en su reino, llegó a ser compasivo y respetaba mucho la autoridad, pero también llegó a caer en adulterio y homicidio. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Verdad? Ve los buenos ejemplos de fe, de cuando es misericordioso, que cuando es conforme al corazón de Dios, pero no las cosas malas que hizo. El rey Salomón, ¿verdad? Llegó a ser el hombre más sabio sobre la tierra. Supo pedir sabiduría para gobernar a su pueblo y escribió muchos proverbios y le edificó templo a Dios. Pero lamentablemente se amontonó mujeres, se casó con muchas mujeres, mujeres paganas, y llegó a edificarles altares a sus dioses y hasta él mismo cayó en la idolatría. Entonces, ¿qué cosas? Uno puede ver al rey Salomón y obviamente ver lo bueno de él y imitar lo bueno, pero no lo malo, ¿verdad? Para nada. Entonces, bien importante eso. Hay varios, ¿verdad? Hay varios reyes de Israel que hicieron cosas buenísimas y cosas terribles. Sí, o sea, hay reyes ¿verdad? Que llegaban a hacer cosas que decían de nombre, este no fue como su papá, sino que hizo esto y aquello, y menciona varias cosas muy buenas que hizo y destruyó los altares de los Baales o cosas así, ¿verdad? Enseñó la voluntad de Dios. Y de repente sucedía que de repente se asociaba con alguien que no debía asociarse en una guerra o algo así. O sea, llegaba a hacer algo que, no debió hacer y lo hizo. Entonces también, ¿verdad? En ese tipo de personas en la Biblia, uno puede distinguir, ok, esto es lo bueno, esto no, esto es lo imitable, esto no, ¿verdad? Entonces, joven, imita lo admirable y niégate a cometer sus malos ejemplos. Pero algo bueno es que al estudiar la Biblia y leer todas esas historias y relatos, es que te va a quedar bien claro cuando hicieron algo bueno y cuando hicieron algo malo, para que no te confundas, sino que puedas analizar cada caso y pongas en práctica lo bueno, pero no lo malo. Muchas veces ya se llega a mencionar lo que le sucedía. O sea, los relatos están hechos en el Antiguo Testamento para que uno, y también en el Nuevo Testamento, obviamente, pero para que uno pueda claramente ver cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Él no le agrada. Muy importante, ¿verdad?
Es como dice la palabra de Dios, es una espada de dos filos, ¿vea? Que penetra hasta el corazón de uno, ¿vea? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, en el cual uno entonces se manifiesta, ¿vea? Su deseo, si realmente quiere hacer la voluntad de Dios o no, o si tiene que arrepentirse de algo, o seguir firme en un camino que a Dios le agrada. Entonces, refiriéndose el apóstol Pablo a algunos malos ejemplos de los israelitas, dice lo siguiente en Corintios. Primera de Corintios, si pueden ir conmigo, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Entonces, simplemente este es un ejemplo bien claro de cómo sí, o sea, uno claramente, y el apóstol Pablo lo explica, de que sí, o sea, claramente cuando pasaban cosas y eran de mal ejemplo, los hijos de Israel, ahí claramente se ve las consecuencias de cuando cometían cosas malas. Y entonces, para advertirnos a nosotros de no hacerlas. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Dice, mas estas cosas sucedieron, está hablando de los israelitas, como, ¿qué dice ahí? Como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Si se fijan cómo menciona ahí las consecuencias de su pecado, para que quede bien claro, no, a Dios no le agrada esto. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, quiero leer esta misma cita, es decir, 1 Corintios 10, 6 al 11, pero lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Interesante, fíjense, Palabra de Dios para Todos, es la versión que ahora voy a leer del 6 al 11, el mismo pasaje. Lo dice de esta manera. Dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos, ni adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. Entonces así lo dice, todos empezaron a parrandear. Entonces, que nosotros no hagamos eso. Versículo 8, no cometamos inmoralidades sexuales, como hicieron muchos de ellos. Dice, en un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. El versículo 9 lo dice así, no pongamos a prueba a Cristo. ¡Oh! ¿Escucharon eso? Es interesante, pero descubrí cuando estaba haciendo esta lección que algunas versiones, porque acuérdense que en el versículo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice, ni tentemos al Señor. Entonces uno simplemente piensa, Jehová, ¿verdad? Uno piensa por los israelitas, ¿no? Que así se presentó, ¿verdad? Dios. Pero es interesante que en otras versiones dice cómo realmente hay unos manuscritos de cuando dice Señor, no se está refiriendo al Padre Celestial, sino se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, en vez de la palabra Señor, dicen Cristo. Entonces, mire, o sea, es interesante esto. Entonces dice versículo 9, no pongamos, según esta versión de Palabra de Dios para Todos, no pongamos a prueba a Cristo. Porque sí, se fijan realmente cuando dicen intentemos al Señor, pues obviamente está hablando a nosotros. No está hablando de la tentación que ellos cometieron, sino hablando a nosotros. Y es interesante, entonces, como dice, no pongamos a prueba a Cristo. Entonces, eso me gusta porque aplica más a nosotros en el sentido de que, oye, sí es cierto, cuando yo de repente empiezo a hacer cosas malas, sabiendo que son cosas malas, pero yo estoy pensando, no, acabo que estoy bajo la gracia, acabo que Dios me perdona, o acabo que pues Dios me ama. O sea, no, estás tentando al Señor Jesucristo, estás probando. Acuérdense que cuando estamos en la palabra de Dios dice tentar a Dios, no se refiere en el sentido de que lo estemos tentando para hacer el mal, sino que lo estamos probando en el sentido de que Él, en vez de seguir dándonos de su gracia, nos dé nuestro merecido.
Entonces, así como pasó con los israelitas, ok, quieren comportarse así, pues les voy a dar su merecido, ya voy a dejar de ser misericordioso con ustedes. Entonces, a esto se refiere cuando está hablando la palabra de Dios, de tentar a Dios, se está refiriendo a probarlo en el sentido de a ver qué tanto resiste, ¿verdad? De seguirme dándose su gracia y no darme lo que realmente me merezco. Entonces, el versículo 9 dice, no pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. Y luego el versículo 10, en esta otra versión, dice, no nos quejemos. Acuérdense que en la otra versión dice, ni murmuréis. Aquí dice, no nos quejemos. Acuérdense que cuando se refiere a la murmuración y a la queja, dentro del contexto de los israelitas, es que se estaban quejando, estaban murmurando de Dios, fíjense. Entonces dice el versículo 10, no nos quejemos, como se quejaron algunos. Y por eso el ángel de la muerte los mató. Así lo dice en esta versión, el ángel de la muerte los mató. Y el versículo 11, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Entonces es algo súper importante, hermanos. Es de que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, jóvenes, ustedes pueden ver cómo la Biblia es un libro como ningún otro. Es la palabra de Dios y cómo los ejemplos que están ahí es para que quede claro, que nosotros no hagamos esto, ¿verdad? Porque entonces nosotros vamos a recibir esas consecuencias. Eso es algo muy diferente a todos los demás libros. En este caso sí está hablándonos a nosotros, ¿verdad? Es palabra de Dios. Entonces es bien importante que lo estimemos bastante. Algo que quiero decirles es esto. Ustedes saben cómo antes ya la palabra de Dios pues estaba en pergaminos, estaba en pergaminos, ¿verdad? En rollos, ¿verdad? Y las cartas y todo eso en papiros, era así algo diferente. Y luego ya después de hace muchos años, ya cuando se inventó la imprenta, entonces ya se pudo poner así como en formato libro, lo que es la palabra de Dios. Ahorita van a ver a qué voy con todo esto. Entonces, ustedes pueden ver cómo entonces, pum, 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 se hizo en forma de libro, entonces así con páginas y con pastas, la que era una tecnología que antes no existía. Entonces la Biblia, fíjense, la Biblia fue la primera que imprimieron, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es esto, ya después, antes si eran rollos, si eran pergaminos, si eran papiros y todo eso, ahora iba a tener un nuevo formato, es decir, ahora en forma de libro. Ahorita van a ver a qué voy. Después, ¿qué pasa? Obviamente, no solamente fue la Biblia la que pusieron en formato libro, sino que muchos libros, yo no sé cuántos libros ustedes han leído, me refiero afuera de la Biblia, pero ustedes saben que existen miles y miles y miles y miles de libros que están hechos con el mismo formato. Me refiero a que unas hojitas así, con páginas pegados de por un ladito y con pastitas y todo eso. Entonces, lo que voy es esto. La nueva generación, ustedes saben cómo ya están más dados a lo electrónico. Entonces, por ejemplo, tal vez el día de hoy, los jóvenes, ¿verdad? Tal vez le muevan más cuando están leyendo la Biblia, tal vez en una pantalla, ¿no? Entonces puedan leerlo. Una vez, fíjense que hace unos años llegué en este telefonillo chiquillo. Este es el iPhone 4S, ya van a anunciar el 12 y yo apenas todavía tengo el 4. Pero una vez llegué a leer toda la Biblia, casi toda la Biblia, no toda la Biblia, porque a veces sí lo leí así en el formato libro, pero casi llegué a leer toda la Biblia, así en las noches, así en oscurito, de repente estaba yo leyendo, así, varios capítulos, ¿no? Obviamente al día. Pero lo que voy es de que sí me edificó bastante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es el formato, sino es la palabra, ¿verdad? Es la palabra que está escrita ahí. Entonces a lo que voy es esto, ¿verdad? Si usted, vea, realmente se edifica, ¿verdad? Bueno, ya no tengo libros, sino a través del celular, ¿verdad? O una tableta o algo así, usted úsela, ¿verdad? Úsela. O también ya el día de hoy, hay quienes entonces lo que tienen es escuchan la palabra de Dios a través de audífonos, porque ya está la aplicación y todo eso está para que uno lo escuche. Y acuérdense, la palabra de Dios dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír y por la palabra de Dios. A lo que voy es esto, de que a veces unas personas dicen, niegan y niegan y niegan y niegan y niegan el uso tal vez de utilizar
otro formato diferente a lo que viene siendo un libro, para poder leer la palabra de Dios. Y como diciendo, no, eso no sirve, solamente sirve si lo lees a través de un libro, así con pastas y todo eso. Entonces, no, o sea, lo que hay que ver es de que si realmente, o sea, tú sí sabes usar y no andas usándolo para mal, sino para bien, y realmente te edifica bastante de esa manera, no sé, electrónica y todo eso, en tu celular o así, la cosa es de que uno la lea, uno realmente se llene de eso y ver que realmente el poder está en la palabra, no en cómo lo está uno recibiendo, que en pergamino, como en papiros o en libro, sino que puede ser hasta grabado y puede ser así en escrito en una tableta. La cosa es de que uno se empape de la palabra de Dios. Entonces el versículo 11, como dijimos al final, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos, dice. Entonces, jóvenes, tal vez sepas de personas famosas, populares y talentosas en las redes sociales que también pudieran estar haciendo cosas malas. Entonces tienes que aprender a seguir lo bueno y evitar todo lo malo. Pero obviamente esto no aplica solo a personas famosas o personajes bíblicos, sino también a tus conocidos y seres queridos. Sí, o sea, lamentablemente, ¿verdad? Pasa de que a veces, ¿verdad? Las cosas buenas que tus papás te enseñan y los buenos ejemplos que te muestran, apréndelos y sigue sus buenos ejemplos, pero no podemos negar que tal vez haya cosas malas. Pero hablando de lo bueno, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 1.5. 2 de Timoteo 1.5, vemos el caso de Timoteo, que siguió el buen ejemplo y las enseñanzas bíblicas de su mamá y de su abuelita. En 2 de Timoteo 1.5 dice así, dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, habitó primero en tu abuela Loida. ¿Qué cosa? Una fe no fingida. Dice, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, gracias a Dios, que Timoteo tenía un buen ejemplo en su mamá y en su abuela. Entonces, y él también imitó. Entonces, ¿qué pasa? El buen ejemplo. En el caso de Pablo, le dijo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 11.1, 1 Corintios 11.1 le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el caso del apóstol Pablo, era tremendo seguidor de Cristo, bien fiel. Acuérdense que, ¿verdad? Él pensando estar bien y todo eso bajo la ley, él era intachable, es lo que él dice, ¿verdad? Que como él de a tiro, él trataba de hacer todo firmemente, pero al final de cuentas ya había venido, ¿qué? El nuevo pacto en Cristo Jesús, y él no creía eso hasta que ya Jesús se le apareció, y entonces así como él, bajo el antiguo pacto, él fue bien, bien firme, bien fiel, también lo fue en el nuevo pacto. Entonces por eso él podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, bien importante, joven, que tú veas ya los buenos ejemplos y los imites y no imites lo malo. Y como vimos que a veces, lamentablemente, a veces hay unas personas que tienen algo imitable y algo no imitable. Entonces, siempre algo imitable y no justifiques hacer lo que ves que tal vez sea un mal ejemplo. Ahora, hablando de malos ejemplos y como lamentablemente puede suceder que nuestros padres nos den un mal ejemplo, Ezequiel 18.14 dice, pero si hablando de una persona, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, y luego después de eso, viene una serie de pecados que su papá hizo, pero que él se negó a hacerlos. ¿Por qué? Porque él vio que era un mal ejemplo de parte de su papá, y por eso él no los hizo. Y más adelante entonces dice, por eso en ese caso el hijo va a vivir, vea, pero el padre por sus pecados va a morir. Pero entonces uno puede ver claramente, vea, que así como uno es bueno imitar los buenos ejemplos, como Timoteo que imitó el buen ejemplo de su mamá y de su abuela, en el caso de este pasaje en Ezequiel 18.14, nos dice que también pueda que uno vea malos ejemplos en los padres de uno. Y entonces, pero uno tiene raciocinio y puede decir, no, los amo mucho, los respeto a mis padres y todo eso, pero en esto y esto y esto y esto que están haciendo mal, yo no voy a hacer lo mismo. Y entonces, ¿verdad? Dios va a ver eso, ¿verdad? Que tú hiciste, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, jóvenes, aprendan muy bien el buen ejemplo de sus padres, pero no imiten las cosas malas que ustedes lleguen a notar de sus padres. Acuérdense, ¿verdad? Jesús no nos dice,
tienes que ser como tus padres. Lo que Dios nos dice es tienes que ser como mi hijo Jesucristo. Muy importante, ¿verdad? O sea, no veas, o sea, que tú tienes que ser como tus padres. No, sino que tú tienes que ser como Jesucristo, ¿verdad? Muy importante. Cada uno tiene su diferente personalidad, o diferentes gustos, o diferentes talentos, pero la manera de ser que queremos ser es como la del Señor Jesucristo. Entonces, vea, igualmente, vea, cuando ustedes vean el buen ejemplo de un miembro de la iglesia, imítenlo. Pero si ven un mal ejemplo de algún hermano de la iglesia, no lo imiten, ni tampoco se agüiten, ni lo tomen como pretexto para no dar sus vidas a Cristo, pensando en aquellas personas, aquellos jóvenes de que todavía no se han convertido, que no digan, no, pues es que yo no quiero ser como mis papás. Tal vez si usted ve algún ejemplo malo, que lamentablemente pudiera llegar a pasar, entonces, no, usted no piense, ¿verdad?, de que, bueno, como son así, ¿verdad?, pues yo no quiero ser así, no me voy a bautizar. No, que el mal ejemplo de algunos no le quite a uno la oportunidad de sí seguir a Cristo, porque al final de cuando usted está siguiendo a Cristo y quiere ser como Cristo, no como sus papás. En mi juventud, vea, yo llegué a conocer, en mi juventud, unos dicen, en mi juventud yo llegué a conocer varios malos ejemplos, lamentablemente, pero yo no dejé que eso me afectara mi decisión de bautizarme y de seguir a Cristo. Y como ven, pues aquí estoy todavía. Entonces, hablando de hermanos de la iglesia, el apóstol Pablo era de tan buen ejemplo que no solo le dijo a los corintios que lo imitaran a él, así como él imitaba a Cristo, sino que la iglesia, a la iglesia de Filipos, le dijo lo siguiente, en Filipenses 4:9. En Filipenses 4:9. Se llama Filipenses porque está hablando de la iglesia que se encontraba en Filipos. No era una carta a Felipe, sino a los hermanos de la iglesia en Filipos. Entonces, en Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, ¿y qué dice? Y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo, ¿no? Entonces, bien importante. Entonces, nosotros apliquemos eso, ¿verdad? Cuando veamos buenos ejemplos hoy en día, uno aprende y reciba y oiga los buenos ejemplos y que uno ha visto en esos hermanos y uno los imite, ¿verdad? Y el Dios de paz estará con nosotros. Pero hablando de malos ejemplos, de hermanos, ¿verdad?, de la iglesia que se creen, ¿verdad?, los meros meros, el apóstol Juan persuade a un miembro de la iglesia que se llamaba Gallo pero con Y, no con doble L, a no imitar a uno llamado Diótrefes, que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Por lo que al hermano Gallo le aconseja lo siguiente, es en la tercera epístola de Juan, y es solamente un solo capítulo, en el versículo 11, tercera de Juan, el versículo 11. Fíjense cómo le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Bien claro, ¿no? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿verdad? Entonces, amados jóvenes, no imiten lo malo, sino lo bueno, ¿verdad? Y una vez ya que ustedes han aprendido a imitar lo bueno entre lo bueno en otros, y sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, plasmado en las Escrituras, ustedes jóvenes podrán fácilmente ser de buen ejemplo a otros. En 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego, en Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, Pablo le escribe a Tito las siguientes palabras. Tito 2, 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y dice, fíjense, versículo 7, presentándote, le está diciendo Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo. ¿Sí se fijan? Entonces dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero ¿qué pasa? Pablo le dice a Tito, pero tú tienes que ser ejemplo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad.
palabra e irreprochable, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí se fijan cómo uno dice, no tenga nada malo que decir de ti, sino que dice de vosotros? Es decir, tanto de Tito como de aquellos que él estaba enseñando aquí específicamente, le dice a los jóvenes. Antes de eso también le ha hablado a las hermanas y también a los que son grandes de edad. Pero entonces él dice ya ahí para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué bueno ser así, personas en las cuales nadie puede decir algo nada malo de nosotros. Otra vez, ya, yo sé que estamos creciendo y creciendo y creciendo en el Señor, de tal manera que tal vez nuestra inmadurez que teníamos la vamos conquistando. Hermanos, en serio, no puedo enfatizar qué tanto realmente uno sí puede crecer en el Señor. O sea, es decir, pueden pasar años de uno ser cristiano desde que se bautizó y uno va aprendiendo todavía más y más. Entonces, sí, si usted tal vez usted se siente como que usted, bueno, yo ya tengo varios años, yo no soy tan joven, ¿verdad? Ya no tengo chance de cambiar y todo eso. No, sí. O sea, mientras haya vida, siempre uno va cambiando, uno siempre va creciendo en el Señor. Es bien importante, cada vez siendo más como Cristo quiere. Ahorita que estamos en la pandemia, sí les recomiendo mucho a los jóvenes que se conecten con amigos, hermanos, familiares y grupos de jóvenes de la iglesia por Zoom. Ya nunca saben si no conocerán a alguien que no solamente lleguen a admirar su manera de ser, sino que sean de buen ejemplo para ustedes. O tal vez de que ustedes sean de buen ejemplo para ellos, ya, para su vida espiritual y los llegue a fortalecer su fe en el Señor. Créanme, jóvenes, o sea, en serio, conéctense con grupos de jóvenes, con otros jóvenes cristianos, en las cuales se fortalezcan en su fe. ¿Verdad? Y tal vez si entre algunos de ustedes hay alguien que no sea cristiano, pues diga, es cierto, o sea, yo quiero ser como esos jóvenes, quiero también ser cristiano, quiero entregar mi vida a Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús nos exhorta a todos con estas palabras, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿verdad? En este momento, en esa cita, Jesús le había lavado los pies a sus apóstoles. Entonces, jóvenes, obviamente todos imitemos ese ejemplo de Jesucristo de amor, cariño y servicio que vemos que Jesús hacía hacia sus hermanos, hacia sus discípulos en la fe. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, es la última cita. Mateo 11, 29 dice, Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si hay algún joven o no tan joven que quiera en este día entregar su vida a Cristo, háganoslo saber. Cuando el hermano vea que va a dirigir el himno de invitación, se lo indique. O si estamos ya muy lejos para usted, hágaselo saber a alguien cerca de usted para que pueda ayudarle a tomarle su confesión de fe y bautizarle conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y pues Dios los bendiga y el hermano que tiene el himno de invitación tiene lugar. Muchas gracias, hermano Elmer, por ese mensaje y gracias a todos los jóvenes que están conectados. Vamos a entonar un canto de invitación. Esperamos que ahí donde están podamos alabar a nuestro Padre. Último canto de invitación, así que esperamos que podamos dirigir este último canto. Y justo va relacionado al tema de nuestro hermano, la vida corta como la flor. Así que vamos a entonar este último canto y vamos a hacer esa invitación. Cantamos. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí
es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. El hermano estaba dando tantos ejemplos y uno más grande es el de nuestro Señor Jesús. Así que qué mejor ejemplo el cual él yendo a las aguas del bautismo, así que dándonos ese ejemplo, y qué mejor manera de nosotros poder hacerlo también. Así que si en medio nuestro hay alguien, algún joven que está escuchándonos o que no sea joven y que no ha entregado su vida a nuestro Señor, pues es el momento, es el tiempo, puede conectarse con cualquier hermano de la iglesia y puede hacer saber ese deseo de hacerlo. El bautisterio está abierto, puede comunicarse con cualquier hermano de la iglesia. Tenemos a nuestro anciano, a los diáconos, así que a nuestro hermano Elmer también, así que puede acercarse a ellos para poder decir ese deseo de entregar su vida. Así que gracias a Dios por la oportunidad y Dios les bendiga a todos. Queda nuestro hermano con los anuncios. Dios les bendiga, hermanos. Tengo aquí los cumpleañeros de la semana que viene, desde que estamos comenzando más bien. Tenemos el 31, Ana Portillo, 2, Esteban Herrera, el 2 también, Sara Elizabeth Argueta, el 4, Risa Alejandro Almario, 4, Marconi Cruz, y el 5 a José Guzmán. Bendiciones, hermanos, a cada uno y felicidades. Celébrenlo como pueden, porque ahora ya no es como queremos, ¿verdad? Sino como podemos únicamente. Una de las cosas que quería remarcar para aquellos hermanos tal vez que no se han estado muy familiarizados, siempre recuerden, tenemos clases bíblicas los días miércoles a las 7:30 por este medio, por Zoom. Recuerden también las clases del domingo a las 11:15 y el servicio obviamente que estamos finalizando. Otra pregunta que algunos hermanos hacen, he recibido a veces llamadas o textos, cómo ofrendar, cómo dar. Entonces, obviamente porque no nos estamos reuniendo. Una de las recomendaciones primeras que yo doy es que, si es posible, envíen un cheque a la iglesia, con la dirección de la iglesia, que ahí la tienen ustedes, sus boletines. La otra, y de preferencia que sea cheque, porque ustedes saben, el efectivo es más peligroso. Entonces, de preferencia, si ustedes pueden enviar cheques, envíenlos a la iglesia, a la dirección. La otra, también pueden hacer el depósito en el buzón del edificio. Usualmente siempre hay alguien que está checando por lo menos una vez por semana, entre sábado y domingo, el buzón, y se recoge la encomienda que ahí llega. De nuevo, entonces son las maneras. O si en realidad ninguna de las dos opciones. La primera opción era la de dar por la aplicación, ¿verdad? Del Cash App. Esa es la más simple. Si usted puede bajar la aplicación, creo que es una de las más simples, donde no hay que escribir cheque, simplemente ahí uno pone la cantidad, le aprieta y ahí se va. Entonces son para aquellos hermanos que a veces están preguntando, no saben qué hacer. O la última también, la última opción es guardarlo. Cada uno, como dice Pablo, como propuso en su corazón, guárdelo, y cuando nos reunamos, entonces llévelo. Entonces vendrá un día. Por lo demás, las reuniones en el edificio, todavía recuerden, los primeros días de octubre, quizás podríamos empezar a transmitir el servicio desde ahí. También, para los que no saben, el edificio, el auditorio, ya está pintado todo, aprovechando que se va a remover la carpeta, se va a poner nueva. Entonces el edificio el auditorio está pintado nuevamente. Entonces van a haber ciertos cambios. Incluso van a haber ciertos cambios cuando lleguemos que van a aplicar a nuestra conducta. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, que van a ser las entradas, las salidas y los números de asistencia. Pero eso lo voy a dejar para el futuro, según vayamos llegando a los periodos de apertura. Por lo demás, hermanos, bendiciones, cuídense.
No olviden que esto no se ha terminado. Es decir, respecto a esta pandemia, sigamos las instrucciones porque el descuido es el que a veces provoca malos contagios. A las multitudes a veces se amontonan y recuerden, de ahí donde salen la mayoría de contagios. Usemos el sentido común para guardarnos hasta donde podamos. Recuerden también, no estamos exentos, podemos, aún guardando todas las precauciones, aún así podemos, pero en lo que cabe, hagamos lo que está en nuestras manos. Vamos a despedir en oración y así podemos saludar. Nos acompañan. Padre, oramos dándote gracias, Señor, por este día, por celebrar la muerte, pero más importante, la resurrección de Jesucristo, en la cual nos has hecho partícipes a través de la fe en Él, pero por su sacrificio, por su sangre, Señor, nos has hecho limpios de todos nuestros pecados. Guárdanos, Señor, de todos los males y ayúdanos a sobrevivir o a sobrellevar las pruebas que día a día cada uno tenemos en diferentes niveles, Padre. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos. Ten misericordia, Señor, de ellos. Nuestra hermana Marta, Señor, en particular, porque está sufriendo tanto, Padre. Acuérdate por los que están en recuperación también, como el hermano Vicente, José Hernández, Padre. Lo que en nuestra mente ahorita tenemos, Señor, pero hay tanta aflicción, tanto dolor. También fortalece la familia de nuestra hermana Salmerón, que acaba de partir, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, adolecemos de diferentes cosas. Sé con cada uno y confórtanos, Padre, que no perdamos esa fe, no perdamos esa esperanza. Padre, tu favor nos acompañe. A través de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.